Establezcamos de entrada una clara diferencia entre el contactismo y la ufología. Por contactismo entendemos el proceso por el cual, mediante sistemas más próximos al esoterismo que a la ciencia, algunas personas afirman haber entablado contacto con seres no humanos. El fenómeno ovni, estudiado por la ufología, es el análisis del avistamiento de objetos no identificados, dejando aparte los métodos esotéricos. No hay que confundir los términos contactismo con ufología, ya que la ufología se dedica al estudio simplemente de objetos voladores no identificados, de estudiar o catalogar este tipo de avistamientos, incluso recopilar testimonios sobre ellos. El contactismo se refiere a contactos directos con seres que parecen venir de otras dimensiones o del universo. Por contactismo entenderíamos aquellas situaciones en las cuales personas normales y corrientes afirman haber estado en contacto con entidades que no son humanas. ¿Qué entenderemos por entidades que no son humanas? Pues podríamos entender extraterrestres, podríamos entender espíritus incluso, o podríamos entender seres incluso provenientes de otras dimensiones. Desde luego, el contactismo, la gente que asegura tener contacto con extraterrestres, es lo menos creíble, lo menos fiable y, en el fondo, lo que más ha desprestigiado al fenómeno ovni. Pero por una razón muy simple, porque quienes se han atrevido a aparecer en las televisiones son una serie de frikis en su mayoría y charlatanes. Y la gente más seria al principio aparecía, pero luego se han ido retrotrayendo. Muchas personas dicen haber sido contactadas mediante la telepatía, la ouija y métodos similares por entidades de otros mundos. Las vías de comunicación incluyen la susodicha ouija, la mediumnidad o la escritura automática. Sí, existen infinidad de casos de personas que dicen estar en contacto con entidades no humanas, desde extraterrestres a espíritus, ángeles. Y bueno, en el fondo todos estos casos tienen un denominador común, que es una persona que supuestamente recibe unos mensajes de seres no humanos a través de diferentes medios, como puede ser la ouija, la mediumnidad, la escritura automática, a través de telepatía. Es decir, los métodos son muchos y la gran pregunta es con quién contactan, si en realidad contactan con alguien externo a ellos mismos. A veces estos contactos han desembocado en lo que los expertos llaman encuentros del tercer tipo, es decir, reuniones en vivo con los entes extraterrestres. Ante tal respecto, el hombre siempre se ha planteado la posibilidad de que existan civilizaciones inteligentes fuera de nuestro alcance, es decir, en el universo, en otra galaxia, en otro planeta, o incluso, como apuntan algunos científicos, si de verdad se puede demostrar la existencia de mundos paralelos, también habitantes de estos mundos, ¿no? En nuestras islas tenemos bastante causística al respecto, por lo general acontecida en parajes desiertos, carreteras poco transitadas, etc. Canarias, los ufólogos lo tienen como una zona, no, ya los creyentes lo definen de otra manera distinta, ¿no? Pero es una de las zonas claves de la ufología española. Tenerife yo creo que se constituyó en ese momento, yo creo que sigue siendo, aunque recargado en este momento, en un centro de operaciones extraterrestres, y digo extraterrestres con bastante elementos de causa, ¿no? O sea, no simplemente eran ovnis, sino era algo más. Había una actividad inteligente que estaba provocando fenómenos para que nosotros, los periodistas, lo recogiéramos y lo contáramos al resto del mundo. Podríamos dividir la experiencia del contactismo en dos tipos. Por un lado tenemos la fortuita, en la cual los testigos recibirían el mensaje o avistarían el objeto de manera casual, sin haberlo buscado. Este es el caso de conductores que circulan a altas horas de la madrugada, marinos perdidos en alta mar o personas que reciben mensajes desconocidos en mitad de sesiones de espiritismo. Son gente no advertida que de improviso se topan con algo que desde luego no estaban buscando. Estoy recordando una persona en la ciudad de La Coruña. Este hombre era informático. Él trabajaba para una gran empresa y en realidad se dedicaba a reparar equipos informáticos. Y él lo que decía es que por las noches, cuando viajaba a una empresa, a un hotel, etc., pues había una serie de objetos extraños que lo seguían y que incluso tenían atemorizada o preocupada a su familia, que en ocasiones también habían sido testigos. Y era un hombre que no tenía ningún tipo de contacto con estos temas, ni le interesaban tampoco lo más mínimo, ¿no? Y a partir de ahí, pasado el tiempo, empezó a recibir una serie de mensajes e incluso pudo llevar a algunos periodistas e investigadores a un encuentro previa cita en el que apareció un objeto extraño que, bueno, pudieron fotografiar y bueno, sobre los que hay algún documento gráfico. El segundo tipo de experiencia es la prefijada.
En ella, el contactado busca activamente la comunicación. Usa instrumentos específicos para enviar mensajes o recibirlos y, si es posible, dejar fijada una hora y un lugar donde reunirse con estas entidades. En mi caso, yo he acudido a varias citas que contactados o supuestos contactados habían hecho con supuestos extraterrestres. He ido con una actitud escéptica, pero he tomado la decisión de ir. Nosotros hacíamos el programa Espacio en Blanco y de repente 3 grupos diferentes de contactismo con ovnis, que era algo que estaba muy de moda en aquel tiempo, nos mandaron un mensaje. En Canarias, entre las varias experiencias que he tenido, fuimos con Miguel Blanco y con varios policías municipales a una cita cerca de la Punta del Hidalgo. Decía 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Eran 2 grupos de la península y un grupo de Canarias. Evidentemente la gente de la península no sabía lo que era la Punta del Hidalgo, dijo, nos lo han dado y ahí lo tenéis, ¿no? Y curiosa y casualmente Enrique Vicente y yo teníamos que ir a dar unas conferencias a Tenerife en esas fechas y dijimos, bueno, vamos allí, ¿no? Sin creer nada del tema, nos presentamos en la Punta del Hidalgo, llegamos a las 9 de la noche, el cielo estaba cubierto, una noche bastante a punto de llover, ¿no? Y sabes que hay los dos roques de los muchachos, creo que se llaman. De allí, al cabo de estar allí los 10 minutos, a las 9:10, 9:15, empezaron a salir flashes de luz. Fue curioso porque nos juntamos con un grupo de gente que habían sentido esa llamada y estaban mágicamente también allí. Y la gente que estaba allí, sabes que la gente canaria sois un poco noveleros, somos, porque yo me considero también un poco canario, y empezaron a decir, ya están aquí, ya están aquí. Entonces, tratándose un poco racional, dijimos, son relámpagos, hay una tormenta en el mar y son simplemente relámpagos, ¿no? Pero un policía cogió una linterna muy potente y empezó a hacer señales a aquellos supuestos relámpagos, ¿no? Y fue curioso porque hacía una frecuencia de 3 y 2 y los relámpagos empezaron a contestar. Dijimos, leches, esto no son relámpagos, ¿no? Cuando empezamos a hacerles señas con unas linternas enormes que llevaban estos policías municipales, a aquellos objetos nos respondieron con toda claridad a esas señales. Curiosamente, a las 10 menos 5, el cielo se abrió, de repente, como si hubieran tocado un interruptor, aparecieron todas las estrellas, y a las 10 en punto, de detrás de las montañas, apareció una esfera que ha sido la cosa más increíble, grande que yo he visto en mi vida. Estuvo delante de nosotros como a 500 metros por encima del mar flotando. Enrique Vicente y el resto de la gente empezamos a abrazarnos porque dijimos, por fin, un contacto previa cita que nos avisan es real, ¿no? Hay algo real que podemos ver. Hicimos un montón de fotografías, descargamos 2 cámaras, 2 carretes. Al cabo del rato aquella esfera se metió en el agua y debía ser algo sólido porque levantó una ola que llegó hasta nosotros por primera vez. Hasta entonces no habían llegado las olas. Yo tuve que volver a Santa Cruz porque hacía el programa y Enrique Vicente se quedó con el resto de la gente y como a las 12 menos algo, aquella esfera volvió a salir del agua, se quedó encima de la superficie y pegó un estampido y se fue hacia el cielo. Aquello a mí me indicaba que había algo que estaba pasando. Esa misma noche yo tuve un sueño clarísimo en el que se nos convocaba en las cañadas del Teide a hacer eso que hicimos. Una reunión con mucha gente, con luz y sonido, parecido a la película Encuentros, y las cosas fueron surgiendo. Y fue la cita más importante que se ha dado en toda la historia de la radio y de los medios de comunicación. Convocamos a 40.000 personas, se vieron cosas y ocurrieron realmente cosas muy increíbles. Todo eso formaba parte de ese plan inteligente que yo creo que se sigue dando, aunque de manera callada en las Islas Canarias, con el mundo de los extraterrestres y de los ovnis. Las cañadas del Teide, por ejemplo, se han reunido numerosos grupos de personas por la noche, a altas horas de la madrugada, queriendo establecer ese ansiado contacto. Se han llevado cámaras fotográficas, equipos para poder detectar algo y en muchas ocasiones se han logrado obtener fotografías curiosas, se han logrado observar extrañas luces, pero casos realmente interesantes de contacto cercano no tenemos registrados. Sí hay testimonios, pero no tenemos pruebas realmente palpables. Sin embargo, si queremos profundizar en los tipos de experiencias antes mencionadas, debemos recurrir a 2 casos concretos que son emblemáticos. El primero, del tipo de los encuentros casuales, le sucedió a 2 amigos campistas que avistaron algo insólito en las cañadas del Teide a finales de los años 80. Un hombre de 39 años, al que llamaremos J, y un amigo suyo, decidieron subir al Teide para fotografiar una lluvia de estrellas en el verano de 1989. Una vez en la entrada del teleférico, bajaron por una pista que estaba en malas condiciones. ¿Cuál sería su sorpresa cuando descendidos unos metros divisaron algo en el suelo? Se trataba de una inmensa estrella de David de más de 100 metros de diámetro, dibujada con piedras y surcos en la tierra. Eso les inquietó, ya que pensaron que podría tratarse de un asunto de sectas. Asustados, los amigos regresaron corriendo a su coche. Y vieron en el suelo una estrella de David